Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. Esto es lo que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Ayer decíamos que Jesús había enviado a sus primeros 12 apóstoles a evangelizar y les dio el poder para expulsar demonios. Pues efectivamente, dice el versículo 13 del día de ayer, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Ahora comenzamos el Evangelio de hoy. Se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre, el nombre de Jesús. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes dijo, aquel Juan, a quien yo decapité, ese ha resucitado. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía. Pues Herodes temía a Juan, y sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno, cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó, y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. En una bandeja. Entrando al punto apresuradamente donde estaba el rey, le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de sus guardias con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuál es el contexto de esta lectura de hoy, de este Evangelio? La muerte de Juan el Bautista, en parte porque se cuenta aquí, pero no era algo que no acababa de suceder, sino que Herodes, al saber de la fama de Jesús y de lo que la gente decía, que era un profeta, que era Elías, entonces él piensa, es Juan al que yo decapité tiempo pasado. ¿Cuánto hacía que Herodes había mandado matar a Juan el Bautista? Pues la vida de nuestro Señor Jesucristo fue 3 años, la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. En algún tiempo, quizá al principio, en los primeros meses o en el primer año, pudo haber pasado esto, la muerte de Juan el Bautista. Quizá ahora nos ubicamos a la mitad de estos 3 años, 1 año y medio o 2 años, y entonces suceden estas cosas. La fama de Jesús se extiende de tal forma que llega a oídos de Juan, a oídos de Herodes, y Herodes piensa, no, este es Juan que ha resucitado, aquel a quien yo mandé decapitar. Y de ahí se cuenta cómo fue que aconteció esto. Lo que me llama la atención aquí es de que Herodes protegía de alguna forma a Juan y le agradaba escucharlo. De esas veces que no te duele que te digan ciertas verdades.
las escuchas con agrado y te gusta que te las digan, pero no de cualquiera, sino de alguna persona en especial. ¿Cuántas veces quizá hemos asistido a algún evento o en alguna plática en la que se dicen tales cosas que sabemos en el fondo nuestro que son verdad, pero que no nos duelen, sino que nos dan risa? Nos están diciendo las verdades y no nos duele. Pero si viene cualquier otro a decirnos una verdad, la verdad no duele, pero incomoda. Bueno, pues aquí a Herodes estaba en esta situación, le gustaba y toleraba escuchar a Juan el Bautista. Y Herodías, la esposa, o por decirlo así, la amante, puesto que esta era esposa de su hermano Filipo, como dice la palabra de Dios, no hallaba la forma de acabar con Juan el Bautista, como se cuenta aquí. Pero llegó el día oportuno cuando era el cumpleaños de Herodes. Todo eso que ella estuvo maquinando desde con mucho tiempo, buscando la forma de cómo deshacerse de él, de Juan el Bautista, se presentó la oportunidad y no la desaprovechó. Herodes prometió a la hija de Herodías darle inclusive la mitad de su reino si ésta se lo pedía, pero esta muchacha no sabía qué pedir. Era una jovencita, y como jovencito no sabe uno todavía qué es lo que quiere. Por lo que ésta va y le dice a su madre, y su madre dice con claridad, la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces ésta va ante Herodes y le pide la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Imagínate la sorpresa de Herodes. Esto no podía venir de esta muchacha. Supo perfectamente bien que esto venía de su esposa, de la esposa de Filipo. Pero por no contrariar, por no quedar mal, ya que había hablado, por su boca muere el pez, muchas veces como decimos, pues éste tuvo que acceder y mandó al guardia para que cortara la cabeza a Juan el Bautista, se le entregó a la muchacha, esta muchacha se le entrega a su madre y así su madre ve realizado su sueño. Por fin se deshizo de aquel que le hablaba tanto a su conciencia. ¿Cuántas veces uno ha escuchado esa voz que habla a la conciencia, tu conciencia, mi conciencia, y que muchas veces queremos callar? No nos gustan ciertas verdades y queremos callarlas. Esto fue lo que hizo esta mujer, Herodías. Y de esta forma se deshizo de aquel que era como una piedra en el zapato. Herodes se entristeció. Él no quería hacer esto. Pero repito, por su boca muere el pez. No es bueno hablar demasiado. Así pasó con Herodes, que tuvo que acceder. Y al final de cuentas, aquel profeta, el más grande de los hijos de mujer, como dice la palabra de Dios, murió por el poder opresor, por Herodes. Dios lo permitió. Así tenía que ser. Juan el Bautista ya había cumplido su misión de preparar el camino del Señor. Ya no le quedaba más que, como él mismo dijo, es necesario que yo disminuya para que él crezca. Y disminuyó hasta el punto de morir. ¿Qué es lo que me dice entonces a mí la palabra de Dios hoy? Que la predicación no puede parar. La palabra de Dios es luz. No se puede apagar. Y que debe de continuar. La evangelización, la predicación debe continuar, pese lo que pese, inclusive a costa de tu vida, de mi vida. Aunque al momento ya de la persecución, al momento ya de la prueba difícil, es una gracia de Dios poder morir
por el Evangelio. Hasta hoy no han tenido que derramar su propia sangre, dice la palabra de Dios, pero estén dispuestos. Solamente Dios sabe. Si yo voy a estar dispuesto, porque al momento, repito, de la prueba, como tantos hermanos que mueren allá por el Estado Islámico, por ser cristianos, por profesar su fe. Hasta hoy no ha habido una persecución, al menos en mi vida, de tal forma en la que se exponga mi vida. ¿En tu vida ha pasado algo así? Dice la palabra de Dios, estén dispuestos a ello. Entonces, esto es lo que me dice la palabra de Dios el día de hoy. Sigue la predicación a costa de mi propia vida. Y pues, ¿qué más? Solamente esto, si esto que hoy hemos compartido aquí te ha gustado, te invito a que lo compartas, a que le des like y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.